Buenos días a todos. El mensaje que voy a pronunciar hoy ya he puesto por título Tiempo de alarma o tiempo de calma. Me voy a servir de una lectura que encontramos en el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. En él relata la muerte de Herodes. Este texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, viene precedido por el relato de la ejecución por orden de Herodes de Santiago, hermano de Juan, y el arresto del apóstol Pedro. Los primeros cristianos comenzaron a sufrir persecución desde el principio de su llamamiento. Muchas de las persecuciones a aquellos primeros cristianos no se debían a atacar sus ideas o principios, sino al deseo de ganarse el favor popular por parte de los gobernantes. Así fue el caso que vamos a comentar. Se trata de Herodes Agripa, hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande, aquel que intentó asesinar a Jesús en su infancia. Educado en Roma, cultivaba la aprobación del pueblo judío mediante la observancia meticulosa de la ley y las costumbres judías. Era muy popular entre la gente. Para mantener y aumentar esta popularidad, decidió atacar a la Iglesia cristiana y a sus líderes. Su conducta en el arresto de Pedro muestra este deseo de complacer a los judíos. La fiesta de Pascua se celebraba el 14 de Nisán. En ese día y en los 6 siguientes no se podía usar levadura. Tampoco se podían llevar a cabo juicios o celebrar ejecuciones, razón por la cual Herodes decidió retrasar el juicio a Pedro a la semana siguiente. Herodes, ejerciendo lo que hoy llamaríamos una actitud demagógica, fuera de todo sentido de verdadera justicia, pretendía quitar la vida a Pedro del mismo modo que lo había hecho con Santiago. El texto de Hechos pone de relieve que mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, la Iglesia rogaba fervientemente a Dios por él. La Iglesia rogaba. Rogar, orar, ha sido el arma utilizada por los creyentes desde el principio para defenderse de las agresiones y ataques de los poderosos. Buscar la orientación de Dios, su consuelo, su dirección en medio de las crisis personales o colectivas es el camino que los creyentes en Jesucristo de cualquier época debemos buscar y recorrer. La oración, entre otras muchas cosas, busca en las alturas divinas la explicación de aquello que nos está sucediendo aquí y ahora. Busca la visión de Dios acerca de nuestra realidad cercana. ¿Cómo Dios ve lo que nos sucede de las alturas celestiales? ¿Cómo interpreta Él aquello que nos acontece? La oración busca la fortaleza divina en tiempos de debilidad y flaqueza. Surgieron problemas de abastecimiento y posibilidad de crisis económica. Dice el texto que Herodes estaba sumamente irritado con los habitantes de Tiro y Sidón. No obstante, estos resolvieron de común acuerdo entrevistarse con él, para lo cual obtuvieron el apoyo de Blasto, el mayordomo del rey. Buscaban con ellos llegar a una solución pacífica, pues su país era abastecido por el de Herodes. Tiro y Sidón son ciudades fenicias ubicadas en el actual Líbano. Tiro era un importante puerto fenicio de la antigüedad. Para los autores bíblicos era conocida como una fortaleza desde los días de Josué. Desde él en adelante no se le asignó a tribu alguna y nunca perteneció a Israel. Hirán, el rey de Tiro, mantuvo relaciones amistosas con David y Salomón, les proporcionó materiales de construcción y obreros especializados para edificar sus palacios y el gran templo. Tiro se hizo tan poderosa que llegó a ser una seria rival de Roma. Los gobernantes tirios, dado que eran mercaderes, no se interesaban en la guerra.
Comerciaban con todos los países de la cuenca mediterránea. Sus principales productos eran telas teñidas de púrpura y objetos de vidrio y metal. Sidón, igualmente puerto fenicio, situado en un pequeño promontorio que penetra en el mar Mediterráneo, a unos 37 kilómetros al norte de Tiro y más o menos a la misma distancia de la actual Beirut, marcaba el límite norte de Canaán. 2000 años antes de Cristo, Sidón era la ciudad más importante de los fenicios. Surgió entre Tiro y Sidón y Herodes un conflicto. Existían ciertas desavenencias entre Herodes y los habitantes de Tiro y de Sidón, lo que suponía serios inconvenientes para estos últimos. Su país estaba al norte de Palestina y Herodes les podía poner las cosas difíciles en dos sentidos. Les podía crear un conflicto económico si desviaba de sus puertos todo el comercio de Palestina, y ya que perderían buena parte de sus ingresos. Podría originarles un problema de abastecimiento. Tiro y Sidón dependían de Palestina para su provisión de alimentos. Si les cortaba la provisión, se verían en una situación muy grave. Los de Tiro y Sidón consiguieron sobornar a Blastos, el ministro de Economía del rey de Herodes, lo que hizo posible preparar una audiencia pública. Josefo, historiador judío de esta época, describe que el segundo día del festival, Herodes entró en el teatro ataviado con un vestido hecho de paño de plata que relucía al sol, y la gente se puso a gritar que había venido un dios a visitarlos. El texto de Hechos relata que la plebe gritó exaltada: «No es un hombre, sino un dios el que habla». Inmediatamente se le presentó una enfermedad repentina, de la que no se recuperó. Dice el texto que en aquel mismo instante un ángel del Señor lo hirió de grave enfermedad por haberse arrogado el honor que corresponde a Dios, y murió comido por gusanos. Hasta aquí los hechos. Ahora extraigamos algunas lecciones. Como diría el sabio Salomón, nada nuevo ocurre bajo el sol. Vivimos días de angustia e inquietud por la enfermedad del COVID-19, virus que está afectando a todos los continentes y del que España está sufriendo sus consecuencias de un modo especial. En días pasados hemos sido testigos de escenas de pánico en supermercados y tiendas de alimentación, por temor a sufrir un desabastecimiento de alimentos. Del mismo modo comenzamos a sentir angustia al percibir que estamos entrando en otra profunda crisis económica, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Se trata de un fenómeno que no solo afecta al país donde vivimos, sino en mayor o menor medida al mundo entero. Debemos mantener el ánimo en medio de la incertidumbre. La ciencia médica nos advierte que el desánimo generado por la incertidumbre baja las defensas del organismo, inutiliza el sistema inmunológico, que nos protege ante las enfermedades del organismo. La Biblia, desde su primera página, nos advierte de que no debemos perder el ánimo. El autor de Proverbios, en el capítulo 18, verso 14, dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? La Biblia también nos enseña, en aquel relato de Jesús y los discípulos en la barca, que en un momento determinado, cuando éstos empezaron a padecer miedo, pánico, Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». En la vida de fe cristiana, la fortaleza es un don de Dios. La fortaleza del creyente depende de no perder de vista la presencia de Jesús a nuestro lado. Todo el texto bíblico nos invita a vivir en el ánimo del Espíritu del Señor. Debemos decir no al alarmismo, sí
a la calma. El alarmismo es una reacción natural de alarma ante casos de desastre como el que estamos viviendo. Los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, redes sociales, generan alarma y crean confusión. Sin embargo, la Biblia, que es el medio de comunicación de Dios, genera calma. Debemos vivir seguros del amor de Cristo. La fe en Jesús supone para nosotros un ancla segura, firme y cierta. ¿Quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el miedo a la muerte, dice el autor de Romanos capítulo 8. Estamos y vivimos en manos de Dios. Nada puede separarnos de su amor y protección. La vida tiene un comienzo y un final. No todos los seres humanos disfrutan de una vida plena y prolongada. Por mucho que lo procuren, aun para aquellos que disfrutan de una vida de riquezas y comodidades, llega el final. La vida es frágil. Hoy estamos y mañana desaparecemos. Sin embargo, los creyentes tenemos una firme esperanza. Lo que nos sucede hoy es provisional. Lo que traerá el futuro es definitivo. Tenemos la promesa de vivir una vida eterna junto a nuestro Señor. Debemos también ser conscientes de la soberanía de Dios y que Dios tiene la respuesta a todas y cada una de las situaciones de nuestra vida. ¿Cuál es el origen de la pandemia que nos aflige? Unos afirman que es la evolución de un virus que de forma natural muta, perfeccionando su capacidad de resistir a las defensas y los ataques del organismo de los seres vivos, entre los que se encuentra el ser humano. Otros sospechan que el virus COVID-19, al igual que otras armas biológicas, es una creación humana, creada en laboratorios muy sofisticados, alterado genéticamente para hacerlo más nocivo. Es utilizado como un arma bacteriológica para enfermar y matar a una parte de la población. Esto nos hace cuestionarnos. Entonces, ¿nuestra vida en manos de quién está? ¿De la naturaleza y su poder para destruir la vida? ¿Del hombre y sus intereses no confesables? ¿O de Dios y su propósito? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, continúa diciendo lo siguiente: considero por lo demás que los sufrimientos presentes no tienen comparación con la gloria que un día se nos descubrirá. La creación, en efecto, espera con impaciencia que se nos descubra lo que serán los hijos de Dios, sometida a caducidad no voluntariamente, sino porque Dios así lo dispuso, abriga la esperanza de compartir, libre de la servidumbre de la corrupción, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y es que la creación entera está gimiendo, a una, con dolores de parto hasta el día de hoy. Pero no solo ella, también nosotros, los que estamos en posesión del Espíritu, como primicias del futuro, suspiramos en espera de que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo, porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. El texto es rotundo. Todo en la vida transcurre según los planes de Dios. Dios es soberano. Nada se escapa a su propósito divino. Herodes, por un momento pensó que la vida de los habitantes de Tiro y Sidón, o del apóstol Pedro, dependía de su decisión soberana. Vestido de ropas reales, creyó por un momento que era dueño y señor de vidas y haciendas.
Herodes pudo vestirse como un dios, pero no era Dios. Herodes actuó como un usurpador del verdadero Dios. La vida humana le pertenece a Dios. Dios es su creador. ¿Y quién la sostiene? La actitud arrogante y soberbia de Herodes no le sirvió de nada. Ante el grito de la gente exaltada, no es un hombre sino un Dios el que habla, en aquel mismo instante un ángel del Señor lo hirió de grave enfermedad, por haberse arrogado el honor que corresponde a Dios, y murió comido por gusanos. La voz de Herodes se apagó, su poder se extinguió, su capacidad para obrar el mal desapareció. En contraposición a este final de la vida de Herodes, el texto de Hechos introduce un testimonio de lo que estaba ocurriendo con los cristianos. Verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El mensaje cristiano se extendía por el mundo, por la fidelidad de los primeros discípulos, tal y como había ordenado el Señor Jesús antes de abandonar la tierra: id y predicad el Evangelio a toda criatura, extendiendo el Evangelio hacia todo el mundo, y también por el poder del Espíritu Santo. La voz de Dios, su mensaje, es tan válido hoy como ayer. Solo Dios y su palabra da vida y la sostiene. Concluyo. Hoy creer en Jesucristo nos ayuda a vivir este momento de incertidumbre. 3 consejos: mantén el ánimo. En tu vida está Jesucristo. Él es tu guía, tu fortaleza en la tribulación. Vivimos un tiempo para dar testimonio con nuestra conducta. Cuida y manifiesta serenidad. Contágiala a aquellos que puedas. Contágiala. Sí, contagia serenidad y confianza en Dios. Segundo, mantén la calma. Desconecta la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales. No te alarmes como aquellos que no tienen esperanza. Abre tu Biblia, lee, medita y busca la orientación divina. Ora, ora y ora. Ahora que estamos recluidos en nuestras casas por obligación, aprovecha para enriquecer tu tiempo con conversaciones constantes con el Señor. Busca en Él la respuesta a todas aquellas preguntas que te haces, a todas aquellas situaciones que estás viviendo. Y por último, confía en la soberanía del Señor. Tu vida está en sus manos. Él decidirá, y solo Él, el momento en que has de entregársela. Una última frase. Hoy Dios te ama y cuida de ti. Que Él nos bendiga a todos. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la Santa Cena. Como veis, hermanos, es un momento especial donde estamos todos recluidos para obedecer a este mandato del gobierno que no salgamos por miedo al contagio. Entonces, también sabéis que somos cristianos y queremos estar con todos ustedes y juntos compartir la comunión también del Señor. Dice su palabra en 1 Corintios 11, vamos a buscarla. Dice el Señor que lo hagamos cada vez en memoria de Él, cada primer día de la semana, que partamos el pan y tomemos la copa. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es, mis queridos hermanos, y como nosotros cada domingo en la iglesia lo hacemos así, pues vamos a partir el pan, como nos dice, que la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Vamos a orar por este pan que vamos a comer. Padre, te damos gracias, Señor amado, por este momento, Señor amado, con mis hermanos a través de las redes, Señor, que estamos juntos, Señor, unidos en espíritu, Señor. Te pedimos que bendigas este pan, Señor, que bendigas esto, Señor, que representa tu cuerpo molido, Señor, tu cuerpo machacado, Señor, y lo hacemos en memoria de ti, Señor amado, obedeciendo, Señor, a tu mandato, Padre, de que así lo hiciéramos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en sus casas, Señor, y que podamos, Señor, pronto estar juntos para partir el pan todos en la congregación unidos, Señor. En el nombre de Jesús lo comemos, te damos las gracias. Amén. Comed de él todos. Dice también en su palabra que después de haber partido el pan, tomó la copa y le dijo: Bebed, que esto es mi sangre que por vosotros se derrama, la sangre del nuevo pacto. Vamos a pedir al Señor también por esta copa que vamos a tomar. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu amor y tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque a esa sangre preciosa derramada en la cruz, Señor, tú nos has hecho salvos, Señor. Nos has limpiado, Señor, de todo pecado, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, Señor, de ese sacrificio que hiciste, Padre Santo, derramando esa cruz, Señor, ya que nosotros no éramos capaces, Padre Santo, de pagar ese precio tan alto, Señor. Y así lo hacemos, Padre bendito, bebiendo de esta copa, Señor, que representa esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre, por todo, y bendice a cada uno de mis hermanos también allí, donde estén en sus sitios, Padre. En el nombre de Jesús, tomamos la copa. Amén. Bebed de ella todos, dice el Señor. Pues nada, hermanos, muchas gracias por compartir esta comunión con nosotros. Y de la ofrenda no tengo nada que decir, que no se puede recoger, pero guardarla para que cuando nos podamos reunir ya, pues podamos echarla nuevamente a la congregación. Que Dios los bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.